si tú piensas que sobre el papel es una buena oportunidad para opositar a primaria en Castilla y León. A ver, yo partiendo de que siempre considero que siempre es un buen año para opositar, pues con eso te digo todo, ¿no? Pero es cierto que muchas veces vemos el número de plazas, nos guiamos un poquito, pues han salido menos plazas que otros años y nos desmotivamos un poco. Lo que debe prevalecer, siempre digo, es la oportunidad de presentarnos, es decir, siempre que nos podamos presentar una convocatoria, vayamos más o menos preparados, es una oportunidad para aprender. Por lo tanto, siempre es un buen año, es cierto que cada año es diferente, hemos visto años en los que un 9 te puede dar perfectamente una plaza, incluso un 8 a gente que no tiene experiencia y hemos visto años que no sucede así. Por lo tanto, no depende de la nota que tú saques, depende de muchos factores, que eso tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a presentar a la oposición, pero eso, que siempre es una buena oportunidad, siempre tenemos que dar lo máximo posible el tiempo que tengamos para prepararnos y bueno, de cara al próximo curso, que es un poquito lo que me preguntabas, se prevé que a inicios de 2027 ya esté publicada la convocatoria oficial en Castilla y León, por lo que nos tiene acostumbrados a otros años. Por ejemplo, la convocatoria de 2025, sí me acuerdo que se publicó, creo que era a finales de noviembre del 24, pero que seguro que previamente va a haber un adelanto de los sindicatos, como ya ha habido diciendo que sí que va a haber plazas y que sí va a haber un buen año en Castilla y León. Por lo tanto, la gente que se quiera apuntar, que se quiera presentar a esta oposición, es un buen año, como decíamos. Y en cuestión de plazas, no lo podemos decir porque ni los sindicatos saben muy bien cuántas plazas va a haber. Es cierto que en 2025 creo que fueron más de 300 plazas, que a priori, bueno, pues es un buen número para educación primaria exclusivamente, no hablo en general de maestros, y las previsiones eran que se iban a seguir igualando o mejorando. Por lo tanto, seguramente 2027 sí que sea muy buen año en Castilla y León. Sí, creo que ha sido muy honesta, Estefanía, porque sí que vemos quizá otras academias o este marketing de 1.000 plazas, como que se inventan los números cuando no hay nada Sí. oficial. Y coincido contigo, que si hay una oportunidad, más vale prepararse al 100% que decir, como pienso que hay pocas plazas, ni me presento o voy con el freno de mano puesto. Justo ayer me preguntaba una opositora de que pasaba la primera parte, si le recomendaba hacer la exposición en serio porque no sabía cuándo iba a trabajar o si iba a trabajar y digo, mira, si hay una posibilidad de que trabajes, es tomándote en serio la exposición y dando tu 100%. Luego ya se verá, porque es un poco el concepto de suerte, ¿no? La suerte es Mm. cuando tú estás preparado y aparece esa oportunidad. Pero claro, si aparece la oportunidad y no estás preparado, pues es volver a opositar, son 3 años más, etcétera, etcétera. Entonces, yo también creo, viendo otras comunidades, que están siendo buenos años. Están siendo buenos años. En Andalucía venimos, por ejemplo, de secundaria, que han salido un montonazo de plazas. En Comunidad Valenciana, en primaria, también se ha quedado muy bien el ratio y están habiendo bastantes plazas. Entonces, bueno, vamos a ver. Se presenta un buen año y yo, si el opositor no tiene otra oportunidad, otra opción de decir, mira, no oposito porque lo tengo muy claro y voy a trabajar en un concertado, en un privado, adelante. Pero si quieres opositar, no queda otra que hacerlo en serio. Sí, Avanzando, en nos... Castilla y León, Sí. uy, perdona que te Nada, corto. nada. En Castilla y León, por ejemplo, es cierto que nos guiamos mucho, que es una comunidad muy grande y que si echamos la mirada atrás, hace como 30 y pico años hubo un boom mucho de maestros y lo que está sucediendo es que mucha gente se está jubilando a día de hoy. Eso también nos hace pensar que va a haber muchas plazas o que al menos se van a mantener las que ha habido otros años. Y luego también esa tasa de interinos, que esperemos que poquito a poco se vaya reduciendo, también es un guiño a que este año también será buen año, como estábamos comentando. Sí, 100% de acuerdo. Y Estefanía, nos estará viendo quizá un opositor o una opositora ahora en verano que se quiere empezar a preparar. No sé si tienes alguna recomendación, alguien que quiere empezar ahora mismo para ir en serio en Castilla y León. En cuestión, o sea, cualquier opositor, bien sea novato o no sea novato, lo principal, yo siempre digo que es una buena organización desde el principio, saber cuánto tiempo dispones, ser realista con el tiempo que tienes en tu día a día, constancia y dedicación. Por lo tanto, empieces ahora o seas veterano, seas novato, como decíamos, siempre tienes que ser realista con el tiempo que dispones, porque muchas veces me pongo a estudiar en junio, me pongo a estudiar en septiembre y soy súper optimista con muchísimas horas de estudio que luego al final lo que provocan es desmotivación, porque va fluyendo el día a día pues, del trabajo, de la conciliación familiar, y te das cuenta que esos objetivos que te habías marcado pues no son nada realistas. Así que primero, ser honesto consigo mismo y organizarse muy bien. Y a partir de esa organización, siempre les recomiendo que sea una organización anual, que tú ya en un papel tengas previsto los objetivos a corto plazo, pero también a largo plazo, pequeños objetivos que te vayas marcando, que los puedas lograr
y que al final eso es lo que te va a llevar a una buena nota. No hablamos de plaza, siempre hablamos de una buena nota porque hay otros factores, como decíamos. Y luego, sobre todo, si eres novato, también digo que hay muchos novatos, tener actitud de veterano. O sea, que si opositas por primera vez, siempre tenemos ese miedo a que la oposición es una gran desconocedora, tenemos esa sensación como de falta de competencia, a lo mejor debido a esa falta de experiencia que sentimos, porque muchas veces, pues, o en clase o en el día a día nos encontramos con personas que decimos, joder, ellos apenas tienen que estudiar ciertas cuestiones, por ejemplo, de un centro educativo, y yo me las tengo que memorizar. Pero bueno, que al final lo que está prevaleciendo siempre es esa constancia, es el trabajo. Yo les recomiendo que lean mucho, que se formen, sobre todo, más que estudiar, lo tienen que ver como una formación, que se empapen de esa parte curricular, que al final es el libro de instrucciones que tiene cualquier oposición. Si no conoces el currículum, en este caso 38 de Castilla y León, difícilmente vas a poder hacer un buen papel en la oposición, por mucho que te lo cuente un preparador, por mucho que te lo cuente una academia. Tienes que ser tú quien lo entienda de verdad. Y luego, bueno, pues ver gente que nos inspire, entender el proceso, que también es importante saber a lo que nos estamos enfrentando, y entender lo que sucede en los centros, aunque no trabajemos en ellos. Tú tienes que entender qué es lo que pasa en un centro. A lo mejor yo siempre pongo el ejemplo que cuando estudié la oposición, que era de las novatas, me tuve que estudiar qué había en un claustro. O sea, yo me tuve que ir punto por punto sabiendo qué personas conformaban un claustro. Esto un veterano no lo tiene que hacer, pero aunque seas novato, te lo estudias y conoces igualmente perfectamente el día a día en los centros. Y luego, sobre todo, pues guiarnos por ese amor a la enseñanza que yo creo que tenemos todos los maestros y maestras, y que es lo que nos hacen ser constantes, independientemente de si somos novatos o no, pues tener esa confianza en la formación que tenemos cada uno de nosotros, y llegar al día del examen sabiendo, pues, que lo has dado lo máximo posible durante el tiempo que has tenido y dentro de las circunstancias que tengamos cada uno de nosotros. Sí, coincido al 100%. Y obviamente no lo hemos dicho, pero nosotros preparamos desde OpenMind específicamente Castilla y León, ¿no? Porque os puede sonar a chino de decir, claro, Estefanía me ha dicho que me organice un año, pero no tengo ni idea de cómo organizarme una oposición. Bueno, en OpenMind, de hecho, Estefanía lo hace muy bien, las planificaciones mensuales para saber qué hacer cada mes y hacia dónde vamos. Pues bueno, que sepáis que también desde OpenMind nos vamos a acompañar. Si no nos conocéis, en el comentario fijado os vamos a dejar también un dossier con toda la información, tanto un tema de muestra de Castilla y León, un supuesto resuelto, las condiciones. Actualmente estamos sin matrícula para que le echéis un vistazo, pero un poquito es eso. También yo, pensando en el opositor y opositora de Castilla y León que nos puede estar viendo ahora. No conozco a nadie que se haya sacado la plaza diciendo, qué buen verano hice de oposición, o sea, que 12 meses antes hice de bien y luego se ha visto en la nota. Es decir, ahora no se construye la plaza, ahora en julio, ahora en agosto o incluso en el primer mes de septiembre son meses para, como ha dicho Estefanía, entender el proceso de oposiciones, entender las reglas del juego. Imprimirte, por ejemplo, el decreto de Castilla y León y ver cómo está la parte de primaria compartimentada. Por otro lado, entender el último supuesto que salió en 2025 para también ver por dónde puede ir, entender cómo están divididos los temas. Si te toca aprender algo, pues igual te toca aprender a estudiar, que es algo que te va a acompañar durante todo el proceso y vas a estar mucho tiempo delante del temario, pero bajo ningún concepto, que lo veo mucha gente ahora de, oye, que me quiero poner a estudiar, me quiero poner a hacer supuestos. Claro, si tú no entiendes las reglas del juego, igual te vas a estudiar un tema hoy que no se diferencia, que no cumple con los criterios de calificación que va a tener el tribunal, lo vas a estudiar muy bien en julio, en agosto, en septiembre, cuando nos estés viendo y no te vas a acordar de nada el día del examen. Entonces, es momento para afilar el hacha, es momento para coger inercia, es momento para descansar también, porque una preparación de septiembre a junio da tiempo más que de sobra si vas haciendo las tareas y sobre todo, pues bueno, si estás en OpenMind y vas viendo las clases y vas haciendo lo que te vamos pautando, vas a llegar. Ahora, como digo, no es momento de volverse loco porque también es otro patrón que veo, de gente que empieza muy fuerte en julio, agosto, en septiembre, normalmente en febrero o marzo, que son meses realmente que cuentan más, ya no los veo con tanta intensidad. Y como es una maratón, no te puedes quemar en esos primeros meses.